Hola amigos y bienvenidos a este nuevo vídeo de camperización de una LT35 de principio a fin. En este vídeo veremos cómo instalar claraboyas y ventanas para que no nos entre agua. Estos métodos son infalibles y os recomiendo verlo hasta el final. ¿Vas a camperizar tu furgoneta y tienes dudas al respecto? No te preocupes. Ahora me tienes para ayudarte, para asesorarte, para guiarte de forma personalizada en tu camperización. ¿Tienes dudas acerca de la instalación eléctrica? ¿Qué componentes elegir? ¿Cómo redimensionar los aparatos para que luego no tengamos problemas de autonomía? ¿Tienes dudas al respecto sobre la normativa de gas? ¿Debo llevar gas? ¿Es práctico? ¿Es fiable? ¿Qué pongo? ¿GLP o una instalación de butano o propano normal? O acerca quizás de la distribución en general. ¿Modifico las plazas de viaje? ¿Qué plazas de viaje puedo poner en la parte trasera? ¿Son homologables todas? ¿O qué distribución elegir? ¿Llevar el baño en la parte trasera, en la parte delantera? ¿VC seco? ¿VC químico? Hay muchas decisiones que tomar y mucha información al respecto. Así que si quieres una mano experta y con experiencia que te ayude a llevar adelante tu camperización sin problemas, no dudes en consultarme. Te dejo toda la información en la cajita de información. Comenzamos con un pequeño consejo en cuanto a cuántas claraboyas y cuántas ventanas poner y por supuesto dónde colocarlas. Esto es una recomendación personal que será para un gran volumen estándar y serán las mínimas que yo pondría siempre sí o sí. Las mínimas yo pondría una claraboya en el salón de 40 x 40 y una seta de aireación en el baño. En ese orden de prioridad. Luego le seguiría la claraboya en la parte trasera, o sea en la zona de la cama normalmente, y luego sería en el salón colocar una claraboya panorámica. Y luego iría a colocar, en vez de una seta de aireación en el baño, una claraboya. En cuanto a las ventanas, comenzaríamos con la ventana trasera, la de los asientos traseros de viaje. Esto es en la distribución clásica estándar, o sea, la ventana que era en el salón. Y la pondría en primer lugar en el lado opuesto al de la puerta corredera. En orden de prioridad luego vendría la ventana del baño, una ventana estrecha de 350 x 500 o de 218 x 318 dependiendo de los modelos que utilicemos, que lo veremos luego. Y luego ya entrarían ventanas, por ejemplo, de las puertas traseras, de la puerta corredera y de las camas o de la zona trasera, aunque en la zona trasera siempre es más complicado combinar las ventanas con las camas y con los retranqueos, etc. Muy bien, ¿qué claraboyas tenemos disponible en el mercado para instalar? Ahora mismo se reparten el pan principalmente las Dometic y las Fiamma. A mí en general Dometic no me gusta, he de decirlo, tengo que ser súper claro, pero no me gusta por el servicio postventa que tienen, porque realmente los productos sí que es verdad que son de muy buena calidad, el precio no se justifica, pero son de buena calidad, pero al final lo que me echa para atrás es el servicio postventa. Dicho esto, las claraboyas que a mí más me gustan serían las Dometic, porque tienen normalmente una cúpula panorámica que deja pasar mucha más luz y es mucho más luminosa. Es verdad que son más altas. Las claraboyas Dometic se elevan unos 11 centímetros sobre el techo, mientras que las Fiamma estamos hablando de unos 7,5 aproximadamente. Y luego por supuesto que vienen con el oscurecedor y la mosquitera normalmente integrado dentro del marco interior y plisado con un cierre magnético. Esto queda muy bien y la verdad es que valen la pena. La Fiamma, por contra, tienen la mosquitera fija permanente, no se puede correr como en las Dometic. La cubierta superior es un poquito más fina, eso es bueno cuando estamos un poco limitados por la altura. Y se abren normalmente con una pequeña manivela de plástico. Las Dometic se tiran de una palanca o con unas asas se jala para arriba. Luego por supuesto tenemos Carvés y otras marcas de gama inferior que también dan buenos resultados, pero yo me he centrado en las dos principales. ¿Cómo instalar una claraboya? Aquí podríamos decir que hay dos escuelas de instalación de claraboyas. Primero diré la más común, la que más se ve, la más sencilla, y luego diré la que es un poquito más complicada, más completa por así decir, más segura, que es mi preferida. La primera sería simplemente recortar el hueco de la claraboya, instalar un premarco con listones de madera y luego pegar la claraboya al techo. Identificado el hueco donde instalaremos la claraboya, lo que hacemos es un pequeño taladro que nos sirva de testigo, de referencia para marcar el corte exacto en el techo.
nos ayudamos de los propios nervios de la furgoneta para marcar las líneas de tal forma que quede centrada y que quede equidistante hacia ambos laterales. Una vez más comenzamos el corte con amoladora, con disco multicorte de 1 milímetro. También podéis utilizar la caladora con la sierra de metal, pero aquí tenéis que tener mucho cuidado ya que os tocarán probablemente algunos nervios que tendréis que cortar y con caladora os puede rebotar y estropear la chapa. Es probable que tengan que terminar el corte desde el interior del vehículo, ya que si no, no podréis cortar el nervio completamente. Y para ello será muy importante que protejan las zonas delicadas como la cabina con papel, con cartón, con plástico o con lo que sea, ya que las chispas de la amoladora son muy peligrosas, especialmente para la tapicería. Una vez realizado el corte, probamos la claraboya y nos cercioramos de que cabe correctamente. A continuación lo que vamos a hacer es proteger el corte con un esmalte sintético, si puede ser de base poliuretano para que endurezca un poquito más todo el corte de la chapa. Es un trabajito ligeramente engorroso y aburrido, pero os recomiendo hacerlo encarecidamente. Continuamos limpiando la superficie de trabajo. Aquí os recomiendo tener mucho cuidado con el techo ya que hay algunos que se hunden con bastante facilidad. El siguiente paso sería pegar los listones que eran de premarco o de contramarco en las claraboyas. Para eso utilizaremos el mismo tipo de listones que utilizamos para el esqueleto, fibra pan hidrófugo pegado con adhesivo de montaje tipo MS. Nos ayudaremos de unas pinzas de presión que si no tenéis os recomiendo compraros un puñado porque son muy baratas y son súper prácticas para este fin. Dejamos secar 24 horas aproximadamente y ya podemos comenzar con el pegado como tal de la claraboya. Lo que haremos será limpiar por supuesto con un poquito de disolvente la superficie para que el pegamento coja bien. Con desengrasante, con disolvente o con vinagre también sería válido. Al final se trata de dejar la superficie de pegado perfectamente limpia. Luego vamos a proteger un poco el contorno de la claraboya para que el sobrante del pegamento no manche excesivamente el resto del techo y por supuesto para marcar la zona de pegado. Y aquí viene el detalle que marcará la diferencia en la instalación de la claraboya. Imprimar correctamente el plástico de la claraboya. El pegamento tipo MS pega perfectamente y sin problemas a la chapa de la furgoneta. Donde no se suele adherir correctamente es al plástico de las claraboyas. Por lo tanto es importante utilizar un primer, o sea un imprimante en el marco de la claraboya que sea especial para plásticos tipo ABS normalmente. Y ya sobre eso podríamos aplicar el pegamento a la claraboya. Entre el primer y el pegamento hay que dejar pasar unos 15 minutos aproximadamente. Una vez tenemos el pegamento puesto, ponemos la claraboya en su sitio y para acoplarla nos serviremos de unos tacos de madera. A dichos tacos lo que haremos será agujerearlos, preagujerearlos para que el tornillo pase libremente por el taco de madera. Así, de esta forma, el tornillo ejercerá mucha más presión en la rosca de la claraboya, retrayendo la claraboya hacia el interior y haciendo que acople perfectamente. Una vez la tenemos en su sitio, vamos a sellar los agujeros que han quedado un poco huecos debido a las estrías de la furgoneta. Para ello aplicamos un cordoncito de adhesivo de montaje y lo perfilamos, lo limpiamos con el dedo y un poquito de detergente. Esto es un pequeño mono consejo para que no se os manche de pegamento el dedo. Una vez lo tenemos perfilado, lo tenemos bastante curioso, quitamos la cinta, papel y el resultado es un cordoncito perfectamente adherido y prolijo. Colocamos el marco interior. Para ello nos servimos de unos tornillos ligeramente más largos a los que traen por defecto y los colocamos en el agujero dispuesto para ello. En cada vértice de la claraboya habréis dos agujeros. Uno para colocar los tacos y que acople la claraboya y otro luego para el marco interior. Y se cuela por aquí el Fede del futuro para decirte que el mono migrador se acerca rápida y vertiginosamente a los 100.000 suscriptores, ese reto, esa meta que nos hemos propuesto antes de salir de viaje para octubre de este 2024 y te pide a ti que si no estás suscrito todavía lo hagas porque fíjate el curro que me estoy pegando grabándolo todo para luego contártelo en el canal de YouTube. Creo que me merezco por lo menos esa suscribida tuya, de tu madre y de tu cuñada.
para llegar a esos 100.000 suscriptores. Así que si no lo has hecho, ya te espero ahí. Dale, perfecto, ya estás suscrito, formas parte de la comunidad del Mono Mirador. El siguiente método sería el que comúnmente o más habitualmente se ven en las que salen de fábrica, que para mí es el método bueno. Consistiría básicamente en unir la claraboya al techo, desde abajo apretarla bien con tornillos y que esa unión quede sellada solo con butilo. En una furgoneta normal esto es muy complicado porque los techos son irregulares y tienen muchas estrías, entonces no se puede sellar tanto con butilo en la superficie porque hay mucha superficie y el butilo no serviría para tal fin. Lo que se hace es se coloca una interfaz entre la chapa y la claraboya, se coloca un marco metálico, tiene que ser un marco de chapa galvanizada o similar, para que la superficie de sellado sea plana. Lo primero sería fabricar un pequeño marco de metal de chapa galvanizada de 2-3 milímetros, por ejemplo, con el hueco exacto de corte de la claraboya y un ancho de unos 5 a 7 centímetros para que cubra el ancho total de la claraboya. Como en el caso anterior, protegemos con cinta papel el contorno de pegado para marcar y para proteger de los sobrantes de pegamento el techo, y aplicamos abundante adhesivo de montaje tipo MS en todo el marco de la claraboya. Luego rellenamos con el mismo pegamento los huecos de las estrías. En este caso, como estamos pegando metal con este MS, estamos seguros de que va a acoplar y va a pegarse perfectamente. Además, como el marco de metal coge cierta curvatura, nos va a ayudar a homogeneizar la superficie y dejarla plana. Nos ayudamos una vez más de nuestras pinzas de presión para acoplar el marco al techo y dejarlo pegar 24 horas. Pasado al menos un día quitamos las pinzas y ya podríamos pegar la claraboya al marco. Realmente no vamos a pegarla, para ser exactos vamos a aplicar un cordón de butilo, que es un sellante especial para este tipo de trabajos. Los hay blancos y los hay negros, y con esto simplemente lo que haremos será acoplar la claraboya a este marco metálico. Quitamos la cinta papel y rellenamos los pequeños huecos con un poquito más de poliuretano para asegurarnos de que no se queda el agua encharcada en las grietas entre el marco metálico y el techo. O sea que en resumidas cuentas lo que hacemos es pegar con adhesivo de montaje el marco metálico al techo y luego acoplar la claraboya a este marco metálico sellándola con butilo. Por lo tanto, la claraboya no queda pegada al marco metálico, simplemente queda acoplada y sellada para que no entre agua, con lo cual en caso de rotura siempre es más fácil retirarla. A diferencia de la anterior, en las Dometic, que es la que estáis viendo en este caso, el marco interior viene en dos partes. Por un lado, el marco como tal, que se atornilla a la claraboya y que la sujeta, por así decir, desde dentro, y luego la mosquitera y el oscurecedor, que van simplemente enganchados con unas pequeñas garras metálicas. Este segundo método da un poco más de trabajo porque hay que hacer el marco metálico y demás, pero la verdad es que se quedan mucho mejor. Y luego si toca cambiar la claraboya porque queremos mejorarla, cambiarla por una con motor, o se nos ha roto por lo que sea y hay que cambiar la claraboya, esto simplemente con tirar hacia arriba, bueno, sacar los tornillos de los cuatro lados y tirar hacia arriba saldría porque no está pegada. La otra toca despegar y si está bien pegada cuesta bastante. En caso de que os vayáis a por esta segunda opción, para las claraboyas Dometic en furgonetas tipo Ducato y demás, o sea los chasis típicos y más habituales, ya existe esta interfaz para regularizar el contorno de la claraboya, con lo cual os ahorráis ahí un trabajo. Estos marcos no son tampoco baratos, pero vienen muy bien. Para furgonetas un poco más raras, por ejemplo en esta LT35, no hay esa opción. ¿Qué ventanas tenemos en el mercado? Aquí el pan se lo reparten más bien Dometic y las Carves, que también se están vendiendo mucho, al menos aquí en España. Las Carves son las que comercializa Rheimo, o sea, Carves es la marca de Rheimo y la verdad es que están muy bien. Además, tenéis también las versiones que está comercializando Luluca Baraka con su marca, las de Caravanizón y demás, o las RV Van, y están brutales, o sea, están muy bien teniendo en cuenta calidad-precio. Yo desde que he descubierto las que venden, por ejemplo, Luluca, ni loco me pondría una Dometic porque creo que el precio está injustificado.
¿Qué tenemos? Ventanas de furgoneta y ventanas de caravana. Las de caravana son las típicas cuadradas con marco de PVC gordo, completamente rectas, normalmente más grandes. Y las de furgoneta son las que vienen con marco de aluminio, un poquito más fino, más esbelto. Tienen una ligera curvatura en el digamos en el contorno de la ventana para que se acople bien al chasis de la furgoneta, y normalmente vienen con el cristal polarizado. Dentro de las ventanas para furgoneta, por supuesto, tenemos ventanas correderas y abatibles. Aquí al gusto. La diferencia típica es con las correderas puedo abrirlas y no se considera acampada, y con las abatibles si las abro se considera acampada, y yo prefiero realmente la amplitud que te da una ventana abatible a la que te da una corredera, ya que no es ni siquiera la mitad de la medida de la ventana, sino es todavía un poquito menos, porque el cristal que se mantiene fijo ocupa más. ¿Cómo se instala una ventana? Aquí el procedimiento es bastante más sencillo que con las claraboyas. Nuevamente realizamos un recorte del hueco bien a medida, bien medido, un marco de madera, y luego la ventana se acopla simplemente desde fuera. No obstante, no está de más meter un pequeño cordón de butilo en el perímetro de la ventana. Ojo, pequeño, porque si no sobresale por los lados y es bastante engorroso de limpiar. ¿Y dónde está la clave para que se instale correctamente una ventana? En que el hueco de corte esté bien calzado al milímetro. No nos tenemos que pasar para que la ventana acople justamente en su medida al milímetro, y en que luego las garras metálicas que cogen la ventana desde dentro aprieten bien, de tal forma que la ventana va a acoplarse a tope con la chapa y se va a quedar bien hermético esa unión. Este es el hueco de corte. Lo primero, naturalmente, es identificar el hueco de corte. Si bien todas las ventanas suelen traer una pequeña ficha técnica donde te indica el hueco de corte, a mí me gusta medirlo y cerciorarme de lo que tengo que cortar. Ya sabes, mide 2, corta 1. Una vez tengo identificado el hueco de corte, comienzo el replanteo en la chapa. Este nervio está muy pegadito a la chapa, incluso en otra está más pegado todavía. ¿Cómo hay que cortar? Con radial por aquí, con mucho cuidado. Por aquí no pasa nada, porque por aquí tiene un poco de butilo que luego se corta con la cúter. Las líneas de la furgoneta son un pelín traicioneras, ya que no todas son perfectamente perpendiculares entre sí. Un pequeño consejo o una pequeña recomendación, que es lo que yo hago en muchas ocasiones, es recortar una plantilla de cartón del hueco exacto de la ventana y replantearla en la furgoneta, ya que, por ejemplo, si la alineamos con una de las verticales puede que se quede un poco torcida mirando una horizontal y viceversa. Con esta pequeña plantilla de cartón lo que hago es un replanteo para previsualizar cómo va a quedar la ventana con respecto a las líneas de la furgoneta. Una vez que hemos terminado de ubicar la ventana y hemos hecho el replanteo final, la marcamos con un lápiz y comenzamos el corte. Aquí una vez más podemos cortar con caladora o con radial. En mi caso siempre prefiero cortar con la radial o amoladora, mejor dicho, las líneas rectas. Un detalle súper importante es que las esquinas, a diferencia de las claraboyas, no son rectas, o sea, no debéis llevar el corte hasta el final, ya que las esquinas son curvas. Es cierto que hay muchas ventanas que sí que son cortes completamente en ángulo recto, pero la mayoría de ventanas para furgonetas no lo son. El corte de las esquinas sí que lo tendrán que hacer con caladora, ya que la radial, por supuesto, no coge esta curvatura. Una vez hemos terminado el corte, por supuesto, probamos la ventana y nos cercioramos de que encaja perfectamente. Una vez hecho esto, tenemos que sanear el corte, ya que el corte con amoladora deja muchos hilos de hierro sobrantes. Para ello nos vamos a servir de un disco de 1000 hojas o de lijas en la amoladora con el que desbastar y limpiar el corte. También aprovecharemos para limpiar los restos de poliuretano del nervio central que nos molestarán a la hora de colocar el premarco para la ventana. Del tirón, ya que estamos liados cortando, vamos a cortar también el agujero de la ventana del baño. No nos vale la misma línea, tenemos que sacar el centro y centrarla.
Como decíamos hace un momento, las líneas de la furgoneta no nos sirven de guía o no siempre nos pueden servir de guía. En este caso, las ventanas tienen diferente altura, por lo tanto no se van a respetar las mismas líneas horizontales para una ventana que para otra. Lo que hacemos es respetar una altura prudente para el salón, para que cuando esté sentado se vea bien por la ventana, y respetar una altura prudente en el baño. Me hago como esa plantilla de cartón, después hago los ejes del paño donde la voy a instalar y luego la centro con los ejes de la plantilla, que se queda clavado. Para saber qué altura tenemos que dejar en el baño, lo que tenemos que hacer es imaginar un hipotético lavabo, que en este caso no habrá, pero lo imaginamos, y subir la ventana unos 5 o 10 centímetros más. La altura del lavabo sí que es estándar, pero la altura de la ventana no tiene por qué serlo, ya que podrá variar dependiendo de la altura propia de nuestra furgoneta y nuestra propia altura. Como ven, en este caso nos hemos pasado de justos con el corte y se nos ha quedado un pelín pequeño. Para ajustar el corte lo que hacemos es presentar la ventana, marcar con lápiz donde tenemos que cortar y no volvemos a cortar, sino que desbastamos con el mismo disco de 1000 hojas la chapa, que al ser tan fina el disco de 1000 hojas se la come como si fuera mantequilla. Y así poquito a poquito conseguimos el hueco de corte exacto clavado para nuestra ventana. Al igual que con las claraboyas, vamos a proteger el corte de las ventanas pintándolo con un esmalte sintético. Recordamos que si puede ser de base poliuretano, mejor que mejor. Y llega el momento de colocar el marco, el premarco de madera. Vamos a comenzar con los listones superiores e inferiores, que deben estar perfectamente alineados, ya que será donde descanse la ventana. Los listones laterales los partimos en 3 para que acoplen mejor debido a la curvatura propia de la chapa. O sea, vamos a utilizar ahora butilo 710, ¿vale? Para el marco exterior. Esto ya tiene su juntita de goma ahí, pero le voy a echar aún así un cordoncito de butilo, porque mal no le hará. Salir cordoncito fino, fino. Como ven, la propia ventana ya tiene su propia junta de estanqueidad, su junta de goma en todo el perímetro. Nosotros le colocamos un pequeño cordón de butilo, un cordón fino, para ayudar a sellar mejor. Tener cuidado de no rayar la chapa, pero sobre todo tengo que tener cuidado de que no se me caiga. Y aquí viene la parte más delicada, colocar las garras metálicas. No porque sea particularmente difícil, pero sí porque tenemos que procurar que las garras retraigan lo suficiente la ventana y que ésta acople perfectamente a la chapa. Garras hay de muchas medidas, la verdad, pero siempre podemos ayudarnos con unos pequeños tacos de madera, de cartón o de DM, como es en este caso, para conseguir la medida justa y que las garras se queden bien apretadas. Si quitamos el cristal de la ventana, podemos ir tocando con la mano el perímetro de la ventana para asegurarnos de que esta va acoplando perfectamente. Después colocar el cristal es relativamente sencillo, así como los pistones neumáticos, que solo con un tornillito se quitan y se ponen. Llega el momento de colocar el marco interior de la ventana, que es probablemente la parte más sencilla de toda la instalación de la ventana, ya que hay que centrarla un poco y colocar los 4 tornillos que trae para tal fin. Y este sería el resultado final. Si quieren ver cómo he realizado todos los remates interiores, todo el revestimiento, suscribiros al canal para no perderse los siguientes vídeos. Y muy bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya servido lo que os he dicho. Así que, sin más dilación, se acaba este vídeo. Hasta la próxima entrega. Adiós.